Ahí vamos. Bueno, buenos días. Yo quisiera, es algo que he tenido en la cabeza desde hace varios días. Hubo una presentación a través del Satie Center de Rick Hanson. Y lo que voy a hablar no tiene nada que ver con su presentación, pero algo que él dijo al iniciar la sesión, una sesión con grupos. ¿No? Y habló de la generosidad de la autorregulación. ¿De Y, la qué? y como autorregulación, Autorregulación, ¿ok? la generosidad de la autorregulación. Entonces, y no dijo más, simplemente lo mencionó y yo, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando acá? Ujú. Y entonces estaba reflexionando mucho al respecto y es algo que entonces quisiera un poquito como explorar con ustedes. Y lo voy a explorar desde la parte que me estimuló cuando escuché lo que él dijo, la generosidad de la autorregulación. Entonces, Mm. les dejo así a ver qué, solo con mencionar, saber qué surge. Y cuando hagamos la charla y cuando discutamos podemos explorarlo un poquito más. Pero empecemos entonces con una meditación, encontrando una postura amable, una postura que permita suavizar el cuerpo, una postura que te permita dejar de hacer. ¿Qué tal si nos tomamos a pecho esta de no hay nada que hacer, no hay nada que arreglar, no hay nada que cambiar? Y sintiendo cuando escuchas esa invitación en estos momentos, no hay nada que hacer. Podemos soltar un poco la tensión, esa inercia de tener que estar haciendo algo a todo momento. Inclusive sintiendo la resistencia a dejar de hacer, dejar de arreglar, planear. Durante el día estamos trabajando, arreglando, organizando, normal, lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Y en momentos donde hay una pausa, donde tenemos que esperar en línea, donde estamos haciendo la transición entre dos actividades. Lo que yo veo que sucede muchas veces es la gente saca su electrónico, su teléfono, hora de mirar los videos, esos dedos que pasean por las pantallas de los teléfonos, esa compulsión.
estar haciendo algo, a ocupar la mente. Y tal vez con esa introducción podríamos pensar que es casi revolucionario el no tener que hacer nada. Sintiendo el cuerpo, sintiendo la fuerza de gravedad en el cuerpo, en el contacto con la silla, el peso del cuerpo contra la silla, el peso de la cabeza sobre los hombros, sobre el cuello. Tal vez sintiendo los labios apretados, las mandíbulas apretadas. Y ¿qué tal si suavizo los labios? Si suavizo los músculos de la cara, si suavizo la garganta, y hasta donde sea posible. A veces es solo una invitación que pueda suavizar mi cuerpo. En algún momento mis músculos se relajen, suelten, se suavicen, sintiendo el pecho, el movimiento del diafragma, navegando el inhalar
y el exhalar. No hay nada que hacer ahí. Solamente seguimos ese vaivén de la respiración. Sintiendo tal vez como los músculos de la espalda, de los hombros, del pecho, lo que sucede cuando empiezan un poquito a suavizarse. Hormigueo, como pequeñas descargas, frío, calor, esa transición de resistir, de estar agarrados a descansar, a permitir. A veces es intensa, bajando al abdomen, tomando conciencia de toda esa parte abdominal, frente y espalda, a los lados, y invitando a nuestros órganos, a los músculos a soltar, que pueda suavizar, que pueda dejar de resistir. Sintiendo el peso del torso sobre las caderas, en los muslos, en los glúteos, y volviéndonos conscientes de esas sensaciones.
No hay necesidad de resistir o agarrarse en este momento. Es posible soltar. Es posible descansar. Sintiendo las piernas. Si es el caso, las rodillas dobladas, las pantorrillas, los pies. Y date cuenta de esas sensaciones, hormigueos, como ondas de sensaciones en los músculos, vibración, siendo consciente de cómo responde el cuerpo cuando le invitamos a descansar, a suavizar, a dejar de hacer. En este momento no hay nada de qué defenderse, no hay nada que defender. Suavizar, descansar, permitir. Y hasta donde sea posible, quédate en el cuerpo. Ideas, pensamientos empiezan a surgir en la mente. Y reconocemos y, ok, estoy aquí, regresando al cuerpo. La mente hace lo que está programada a hacer, pensar, planear, recordar.
Y es posible con todo eso en la mente estar aquí. Tristezas vienen, preocupaciones, alegrías. Y estamos aquí con todo eso. Todo es bienvenido. Cualquiera que sea la experiencia en este momento es bienvenida. Sin seguir cada pensamiento, sin resolver cada dilema, pregunta que aparece en la mente. Simplemente ir reconociendo y descansando en el cuerpo.
te invito a empezar a expandir la atención un poco más allá del cuerpo, sintiendo, tal vez empezando por sentir la temperatura del aire a tu alrededor, vibraciones alrededor, sonidos, sin dejarse llevar, sino bien, bien establecidos en el cuerpo. Tal vez sonidos en la calle o sonidos que hace la gente que está a tu alrededor, pasos, risas o silencio, calma, y date cuenta cómo impacta al cuerpo, cómo te impacta en general, cómo es fácil a veces perderse el ladrido de un perro, el ruido que hace un camión al pasar, cómo se distrae de fácil la mente. O tal vez no, siendo conscientes de cómo este mundo alrededor nos impacta, lo que produce en el cuerpo, en la mente. Y tomando un par de respiraciones profundas e intencionales. Mm. Regresando a este espacio. Gracias por la práctica.
Es lo que les mencionaba que quería un poquito explorar hoy, es esta idea de la generosidad, de la autorregulación. Son dos palabras, pero wow, hay mucho que desempacar en eso, me parece a mí. Am, Solo cuando estamos en meditación, cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que estamos recibiendo, cómo es de variedad la experiencia, sensaciones en el cuerpo, ideas, pensamientos, emociones. Y a eso le sumamos lo que sucede a nuestro alrededor. Y estamos en meditación y es de una riqueza esa experiencia. Así como, wow. Y ahora hablar entonces de autorregulación suena desafiante. Solamente en meditación y a veces tenemos todo esto que está sucediendo. Creo que oímos mucho, yo oigo mucho hablar de autorregulación, autorregulación en el trabajo, autorregulación en la familia, en las relaciones, el control de uno mismo. Y a veces suena inalcanzable, a veces suena imposible. Y simplemente recordando, tal vez en las últimas 24 horas, algo que haya sucedido y que se haya sentido difícil, donde, no sé, algo que te enojó, algo que produce frustración. Y ese momento donde es tan fácil dejarse arrastrar por esa experiencia. Y vemos el transcurso de la vida, ¿no? Cada etapa de la vida tiene asociadas diferentes experiencias. Desde la infancia, la adolescencia, adultos jóvenes, adultos mayores, la vejez. Cada etapa, en cada etapa tenemos sentimientos y maneras de relacionarnos con la vida que son muy diferentes, en parte por la biología misma, donde las hormonas que se producen en el cuerpo a cada etapa, los químicos en nuestro cerebro, las enzimas que producimos, todo eso, todo tiene una enorme influencia en cómo vemos la vida, en cómo nos relacionamos. O sea, la biología es, no importa qué tanto practiquemos, no podemos deshacernos de la biología de este cuerpo, del simple hecho de ser humanos. Y eso condiciona cómo nos relacionamos con la experiencia. Y a eso le añadimos el entorno, la cultura, la religión, la familia, la sociedad. Estaba pensando en estos días que, bueno, cuando yo estaba creciendo, medios sociales, eso no existía mucho realmente, ¿no? El radio, la televisión, las noticias, el periódico, las revistas de moda, la actualidad. Todo eso era la social media del momento. Todo eso influencia
influenció cómo yo me relacionaba con la vida, la política, tal vez la violencia que muchos de nosotros vivimos. Muchos de nosotros crecimos en medios violentos, en guerras. Personalmente, la violencia en Colombia, yo nací en la violencia, eso ya era el status quo, era la violencia cuando yo nací. Las diferentes experiencias de violencia a través de los años. Cómo la geopolítica nos impacta, no solo donde estamos, pero en el mundo entero. Todo eso nos influencia, todo esa es el agua en la que estamos nadando. Y luego entonces hablar de autorregulación. Y hago el énfasis porque autorregulación no es algo que, ok, me voy a autorregular y uno se autorregula. No, es, es toma trabajo, energía, conciencia. Y tal vez eso mismo, ¿no? Ese medio en el que nos movemos, violencia, guerras, desigualdad, abuso. Y también lo bueno, claro, altruismo. Tal vez todo eso es producto de seres que no se autorregulan, que ni siquiera saben el significado de la expresión misma. Entonces, esta idea de que la autorregulación es un acto de generosidad realmente resonó conmigo, porque lo veo en mi vida cotidiana. Un estado de mal humor surge de tantos sitios, desde lo más inocuo, así como estoy con hambre y estoy cansada, y, y es tan fácil sentir mal genio. Y en lugar de responder, y responder entonces de una manera como, wow, ¿por qué dije eso, no? Eh, Tal vez, sí, la frustración. Sí, es difícil autorregularse. Y cuando lo logramos, cuando no necesariamente que tenga que saber todo lo que está sucediendo en mi sistema, pero cuando elijo responder con amabilidad, cuando tengo poquita, ¿no?, adentro, empiezo a notar que como que se me llena el tanque de la amabilidad. El simple hecho de tener poquito, pero realmente poquita banda para responder con gracia, para inclusive responder sin herir, ni siquiera con amabilidad o compasión, simplemente responder sin herir, sin lastimar. Eso, eso hace que algo cambie en mi interior. Y esa poquita amabilidad que había, como que, oh, aquí hay más, aquí hay más. Acuérdate que es posible. Entonces entiendo, sí, la generosidad de la autorregulación. Cuando estamos
mundo cotidiano, en el trabajo, en las reuniones familiares, donde tenemos todo ese ruido alrededor, donde a veces es, o sea, personalmente a mí pienso que prefiero los sitios un poquito más de poquita gente y de poquito ruido y a veces cuando estoy en esas situaciones donde es tan difícil inclusive escucharme y a veces inclusive darme cuenta de qué es lo que está pasando aquí y tener ese momento donde puedo decidir de nuevo. Tal vez no ofrecer amabilidad y compasión y ecuanimidad, pero no hacer mal, no herir. En ese momento algo surge, la posibilidad de entender lo que está pasando aquí en este ser y un poquito tomar lo que está pasando fuera de mí. Y es posible entonces, no sé, crear armonía y empezar a alimentar esa posibilidad de calma, de ecuanimidad. Empezar a entender que en este momento esto es demasiado para mí y tal vez lo que debo hacer es que necesito un momentico y uno se retira. Empieza uno a comprender, a entender, a tocar los propios límites. Y qué es lo más hábil que este ser puede hacer en este momento es, me voy. Es decir, no, no puedo. En fin. Yo creo que hay una enorme generosidad ahí hacia uno mismo y hacia los demás. Si miramos, mi cumpleaños es pronto y como cada cumpleaños es múltiplo de 10, como que algo pasa en la mente. Así que cómo ha sido el trayecto de la vida, ¿no? Entonces, esto que les contaba, ¿no? Infancia, adolescencia, adulto joven, en fin, todo. Y aquí donde estoy ahora, ¿no? Y esta idea de cómo las diferentes decisiones que he tomado a través de la vida, como, mira dónde estoy. Nunca me hubiera imaginado que hoy me encontraría aquí, en este lugar, haciendo lo que estoy haciendo. Y me pongo a pensar, ¿se acuerdan de esa película? No sé cómo se llama en español. Ah, en todas partes, a todo momento. eh, en fin, creo que saben de qué estoy hablando. Sí, qué interesante, ¿no? Porque realmente las cosas no son ahí. Es como si fuera una matica, tienes el tallo que empieza a echar ramitas y eso. Pero nosotros no somos un árbol, no estamos echando ramitas, son solo puntos de decisión y lo que estamos haciendo es creando como una trayectoria a través de la vida. Pero no somos ese árbol. Todas esas opciones no existen. Solo esto es lo que está sucediendo. Y aquí, bueno, estoy mezclando otros temas, pero esa idea de mi vida hubiera podido ser diferente, bueno, posiblemente, pero esta es la vida que tengo. Este es el camino que he seguido. Esta es la trayectoria. Esa otra rama no existe. No hubiera sido mejor si hubiera hecho eso, porque simplemente esa posibilidad no existe. Lo mejor lo puedo hacer ahora, aquí, en este momento. Cada decisión, cada acto de generosidad, cada acto de bondad. Eso es lo que va dirigiendo. No hay,
no hay nudos en este árbol. No sé, pensando en la analogía de la matica. No hay, es solamente, es como un bambú, si lo empiezan a ver, cuando empiezan a crecer, es solo este tronco que empieza a crecer, ya después se ramifica, pero así somos. Hay ires y venires, subidas y bajadas, pero esta es la vida. Y cada momento es una oportunidad. Realmente cada momento es una oportunidad para crear las condiciones para el momento siguiente con amabilidad, con autorregulación. Ahí es donde viene la práctica y la autorregulación. ¿Qué elijo hacer? En fin, dejémoslo ahí por el momento y quisiera escuchar de ustedes.